La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anuncia la construcción de un nuevo puente en el Paso Express de Cuernavaca. México proyecta confianza, crecimiento y mayores niveles de desarrollo, dice el presidente Enrique Peña Nieto. Pero aquí lo importante es mantener la unidad, claridad de objetivos y todos resueltos a dar nuestra mayor aportación, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. La PGR no pactó con Javier Duarte para que su esposa no fuera vinculada con el desvío de recursos. Halcones al servicio del cártel de Tláhuac recibían 2,000 pesos semanales, asegura el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Detienen en Tláhuac a 4 personas en auto de lujo con casi 240,000 pesos en efectivo. La Secretaría de Gobernación pide a mandatarios estatales que aprueben protocolos para la protección de periodistas y activistas. La Academia Mexicana de las Ciencias será la encargada de revisar los contenidos de los nuevos libros de texto. La Academia ha aceptado participar como institución para hacer la revisión de todos los contenidos que están relacionados con las ciencias. El Instituto Nacional Electoral aseguró que acatará las sentencias que emita el Tribunal Electoral. Canadá amenaza con salir del Telecán si Trump insiste en eliminar el panel de controversias. La obra La desobediencia de Marte de Juan Villoro se estrena en México en el Teatro Helénico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento, aquí la temperatura en la Ciudad de México, 14 grados centígrados. Como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y saludo con gusto a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días. Muy buenos días, Pati. El gusto es todo mío de saludar a todos aquellos quienes nos acompañan a través de la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV. Una voz con todos, también por Facebook Live, Noticias México al Día, Twitter, @mexaldía. Saludo a Grisela Yebra también, que nos permite comunicarnos con usted a través de la lengua de señas, y le damos la bienvenida a la información. Así es, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la construcción de un nuevo puente en el tramo afectado del Paso Express de Cuernavaca. La construcción consiste en el reforzamiento de la carretera con pilares en lugar de rellenar el terreno con tierra. Esto a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y también de las poblaciones que están cercanas al Paso Express. La obra se va a realizar en 2 etapas, la primera con dirección a México y la segunda con dirección a Acapulco en un periodo de 10 semanas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes detalló que la obra, que se van a mantener abiertos 5 carriles a la circulación, lo que va a permitir el flujo vehicular en la temporada vacacional. También en la primera plana del periódico El Universal se da a conocer que pues la Secretaría encargada de Gobernación a cargo de Luis Felipe Puente había señalado en varias ocasiones ya a las autoridades de Morelos que había el peligro de que algo ocurriera ahí. Graco sabía de riesgos en el Paso Express según Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. En otras noticias, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México es un país que proyecta confianza, crecimiento y mayores niveles de desarrollo. De gira de trabajo por Baja California Sur, destacó que ha sido con unidad como nuestro país se ha sobrepuesto a los momentos difíciles que le ha tocado enfrentar. Nos tocó una época de grandes desafíos, de momentos convulsos y volátiles, como al resto del mundo le está tocando pasarla. Pero aquí lo importante es mantener la unidad, claridad de objetivos y todos resueltos a dar nuestra mayor aportación, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en cualquier espacio de actuación pública, privada, donde estemos, sepamos que somos parte de ese gran engranaje que se llama México.
Las declaraciones las hizo al encabezar la firma de convenio Grandes Empleadores con el sector turismo, el cual garantizará que 32,000 trabajadores de 76,000 empresas de este giro tengan acceso a créditos del Infonavit para adquirir una vivienda digna. En su oportunidad, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, destacó que el año pasado llegaron a México 35 millones de visitantes extranjeros, un crecimiento sin precedentes que permitió ubicar a nuestro país en el 8º lugar más visitado del mundo. Este año, 2017, mantenemos la misma tendencia de crecimiento. En los primeros 5 meses recibimos a 15.5 millones de turistas internacionales, casi 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Y para ponerlo en contexto, el mundo anda creciendo en turismo cerca del 5% anual, o sea que estamos creciendo al doble de lo que crece el turismo en el mundo. La Procuraduría General de la República no pactó con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para que su esposa Karime Macías no fuera relacionada con el desvío de recursos. Esto lo dijo Alonso Israel Lira, subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada. Precisó que si es necesario, Karime Macías podría ser citada a declarar. Ella y cualquier otra persona que tenga información que el Ministerio Público considere relevante para el esclarecimiento de los hechos, desde luego que tendría que ser citado. Esto luego de que en la declaración ministerial de José Juan Janeiro Rodríguez, uno de los operadores de Duarte, se señaló a la esposa del exgobernador como una de las que se benefició o otra de las personas que más se benefició con los recursos presuntamente desviados. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que al funeral de Felipe de Jesús Pérez Lunas, alias El Ojos, asistieron halcones, es decir, personas que realizaban trabajos de vigilancia para la organización criminal por 2,000 pesos a la semana. Aseguró que el narcomenudeo representa un serio problema en la Ciudad de México por el cual se generan detenciones diarias, siendo zonas como Tepito y la colonia Morelos algunos de los focos rojos. Sin embargo, aseguró que Iztapalapa es la delegación que presenta mayor incidencia en este delito. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvieron a 4 personas en posesión de casi 240,000 pesos luego de que intentaron huir en un auto de lujo tras no atender la indicación de que se pararan en un retén precisamente allá en la delegación Tláhuac. En un principio se había dicho que se habían podido recuperar más de 3 millones de dólares. Después las autoridades rectificaron el monto. El conductor del automóvil deportivo aseguró que se dedica a la compra-venta de vehículos. Sin embargo, los 4 hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Se dio a conocer que a los detenidos se les aseguraron 213,000 pesos en efectivo y 1,475 dólares, lo que dio un total de 239,500 pesos, así como diversas sustancias con las características de la cocaína. Más sobre el caso de las presuntas autodefensas en la Ciudad de México, luego de que la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad informara sobre la detención de 2 presuntos integrantes de los que se hicieron llamar los justicieros, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera dio a conocer que el supuesto delincuente al que están agrediendo en el video que se subió a redes sociales realmente es un comerciante al que estos delincuentes trataban de extorsionar. Detalló que uno de los detenidos, y quien aparentemente es el líder de esta banda, ya cuenta con 5 ingresos a prisión y ahora cuenta con una nueva acusación por secuestro y extorsión. El que la liderea es una persona que tiene 5 ingresos a prisión por diversos delitos, el último en 2016 por robo, y bueno, pues parece que él es el que estableció este modus operandi conjuntamente con los demás. La otra persona que fue detenida, la de 21 años, tiene también ingresos en la modalidad de adolescente en conflicto con la ley. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, pidió a los gobernadores que aprueben el protocolo para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. En una reunión de la CONAGO aclaró que cada uno de los compromisos que se asumieron, anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto y la CONAGO, se han cumplido casi todos.
Bueno, pues se instaló de manera formal la comisión, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el presidente de la CONAGO dijo que el organismo tiene el compromiso de mejorar la seguridad para los periodistas y también para quienes realizan actividades relacionadas con la defensa de derechos humanos. Y la organización Semáforo Delictivo reportó que durante el primer semestre de este 2017 en el país se registraron 12.155 homicidios, lo que significa un 30% más que en el mismo periodo de 2016. Este reporte señala que la cifra de homicidios es la más alta en la presente administración y la peor comparada con la del primer semestre de 2011 durante el gobierno de Felipe Calderón, que fue considerado el peor año en materia de seguridad. Según el reporte, los estados con mayor tasa de homicidios son Colima, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua, aunque en 30 de las entidades aumentó este delito. En contraparte, también se disminuyó en el Estado de México y Coahuila. Un artefacto hizo explosión ayer en la entrada principal del Episcopado Mexicano. Al respecto, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general del Episcopado Mexicano, informó que nadie hasta este momento se ha adjudicado este hecho. Dijo que será reforzada la seguridad en las instalaciones y que ya se realizan las investigaciones correspondientes. Este lugar está ubicado en la colonia Tepeyac, aquí en la Ciudad de México. No tuvimos ningún aviso de parte de nadie, ni antes, ni nadie más, nadie se ha adjudicado este atentado, esta explosión. Sin importar que haya dificultades o que haya violencia, los sacerdotes estamos ahí y seguiremos cumpliendo nuestra misión, que es evangelizar y que es construir la paz en cada comunidad. Por su parte, la Secretaría de Gobernación condenó los hechos y reiteró su solidaridad y apoyo a las autoridades eclesiásticas. El director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, aseguró que si bien las perspectivas financieras de Pemex eran complicadas, la empresa ya cubrió sus necesidades de financiamiento para este 2017 y también para 2018, esto con la colocación de bonos por $5,000 millones en el mercado de deuda. El funcionario precisó que la deuda de Pemex es de cerca de $100,000 millones, por lo que cuando asumió el cargo, el presidente Enrique Peña Nieto lo instruyó a implementar la reforma energética y reestructurar la estrategia de negocios. Hoy, un año y medio después, pues podemos decir que de aquí al final del año próximo hemos terminado nuestro programa de financiamiento. Ponemos prácticamente ahí, porque las cosas se pueden mover, se mueve el precio del petróleo, las tasas de interés, el tipo de cambio, habrá que hacer ajustes. Pero es un avance importante y es un mensaje, yo creo, importante de dar a la ciudadanía y a los mercados, que hay certidumbre y hay estabilidad, pero que también hay mucho trabajo por hacer. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que será la Academia Mexicana de las Ciencias la encargada de revisar los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos en materias como ciencias naturales, biología, química y matemáticas. Esto lo dijo en la ceremonia de inicio del 58 año académico y reconoció el apoyo de esa institución y sus miembros en la transformación educativa del país. La Academia ha aceptado participar como institución para hacer la revisión de todos los contenidos que están relacionados con las ciencias, tanto naturales como sociales, de estos libros. La ciencia y la educación, dijo, deben ir ligadas a un proyecto sólido para el desarrollo de nuestro país. No puede existir un país que pueda ser exitoso y exitoso en un sentido amplio, es decir, un país plenamente libre, que pueda fomentar su creatividad, que pueda buscar la igualdad, que pueda buscar tener una voz en el mundo internacional si no tiene un proyecto educativo y científico sólido y ligado uno con el otro. Y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación informó que la evaluación docente del desempeño será de carácter obligatorio. Esto después del análisis que hizo sobre hacerla voluntaria, finalmente se realizará
esa práctica de manera forzosa, como lo marca la ley. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, han sido evaluados en desempeño aproximadamente 200,000 maestros y directivos. Se espera que en este año se aplique la evaluación de desempeño a unos 150,000 docentes y directivos también. Dicha evaluación tiene el propósito de asegurar que quienes realizan funciones de docencia en la educación obligatoria cuenten con los conocimientos, aptitudes y, por supuesto, capacidades profesionales para promover el máximo logro del aprendizaje en los alumnos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asumió a nombre del Gobierno de la República la copresidencia del Grupo Consultivo del Fondo Global del Banco Mundial para la reducción y la recuperación de desastres. Al recibir este cargo, destacó que hoy México, derivado de sus políticas de prevención, está preparado como país para hacer frente a las contingencias. Es así, sumando los esfuerzos de sociedad e instituciones, que estamos mejor preparados como país para hacerle frente a las contingencias. Y es así que seguiremos trabajando para asegurar que México siga siendo referente internacional en la reducción de riesgos y en la recuperación ante desastres. Y precisamente tome sus precauciones porque el Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Hillary, de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, aumenta gradualmente su fuerza y mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Hillary, en conjunto con la onda tropical número 19 extendida en el centro y el sur de México, van a provocar tormentas intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, así como tormentas muy fuertes en regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, el Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas. Ante estas condiciones, por supuesto, se exhorta a la población a extremar precauciones por lluvias, viento, pero también por oleaje, así como atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Al terminar la fiscalización de las campañas correspondientes a las elecciones del 4 de julio en Coahuila, en el Estado de México, Nayarit y Veracruz, el Instituto Nacional Electoral aseguró que va a acatar las sentencias que emita a su vez el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Informó que el Consejo General del INE analizó y aprobó los dictámenes y resoluciones derivados de la revisión de los ingresos y gastos de campañas de candidatos y partidos políticos. Ahora la decisión está en manos precisamente del Tribunal Electoral. Por su parte, y anticipándose esta situación, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, informó que con la representación de la coalición por un Coahuila seguro, presentará en tiempo y forma un recurso de impugnación del dictamen emitido por el INE sobre el presunto rebase del tope de gastos de campaña para la elección del pasado 4 de junio. En primer lugar, hay algo sumamente grave que pone en entredicho el proceso de fiscalización que llevó a cabo el INE en las pasadas semanas. El INE aplicó las reglas equivocadas. Esta situación es tan delicada que estaría dejando sin efecto todas las resoluciones que la autoridad correspondiente tomó en materia de fiscalización. La determinación del INE en la que se resuelve que hubo rebase de topes de gastos de campaña es a todas luces ilegal porque se sustentó en una norma que no está vigente. En conferencia de prensa, acompañado por Miguel Ángel Riquelme, agregó que existen otras inconsistencias graves que señalarán en su recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No se cumplieron los plazos establecidos en la ley para el proceso de fiscalización. No se garantizó el derecho de audiencia que nos corresponde conforme a la ley. No se cumplió el principio de certeza debido a la cantidad de modificaciones que sufrió el dictamen de la unidad de fiscalización. Más de 45,000 militantes del PRD en Oaxaca renunciaron a este partido para colaborar con Morena, encabezados por Rey Morales, quien era integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Los militantes presentaron su renuncia. El 4 de junio, Rey Morales fue suspendido de sus derechos como militante del PRD por haber firmado un acuerdo de unidad de Morena y ahora se llevó a todos los militantes casi de Morena, del PRD hacia Morena.
El presidente Donald Trump logró su primera victoria contra el Obamacare. Con 51 votos a favor y 50 en contra, el Senado estadounidense aprobó iniciar el debate para derogar el plan sanitario de su antecesor, el expresidente Barack Obama. Fue necesario el sufragio del vicepresidente Mike Pence, el cual rompió el desempate. Durante los próximos días, los legisladores discutirán los posibles cambios a la actual ley sanitaria para emitir un voto final. En esta votación, los votos a favor son 50 y en contra 50. El Senado está dividido por igual y el vicepresidente vota a favor y la petición es aceptada. Un agente federal de inmigración de los Estados Unidos aseguró que James Matthew Bradley Jr., quien conducía el tráiler donde murieron 10 personas, 4 de ellas mexicanas, es un miembro de una organización de polleros a la que tratan de identificar y también desmantelar. Se informó que Matthew va a enfrentar cargos por transportar ilegales, podría obtener incluso la pena de muerte. Algunos de los 29 sobrevivientes dijeron a las autoridades que contrataron a los traficantes, que los llevaron a Estados Unidos, los subieron a autobuses que los condujeron hasta el camión con remolque y los marcaron con cintas adhesivas de distintos colores a fin de identificarlos para que los recogiera una vez que llegara un vehículo allá en los Estados Unidos. Muchos de ellos pagaron más de $5,000 por el traspaso de manera ilegal de diferentes países hacia los Estados Unidos. El presidente Donald Trump consultó con sus asesores la posibilidad de despedir al secretario de Justicia Jeff Sessions. En su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que Sessions ha tomado una posición muy débil ante los delitos de Hillary Clinton. Sarah Huckabee, la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo al canal Fox News que el presidente Trump está frustrado y decepcionado por la decisión del secretario de Justicia de recursarse de la investigación sobre Rusia. Por cierto, que el presidente Trump informó que la empresa Apple va a abrir 3 fábricas en su país. En una entrevista para el diario The Wall Street Journal, el presidente Trump aseguró que Tim Cook, director ejecutivo de Apple, le prometió construir 3 grandes plantas de manufactura en los Estados Unidos. Hasta el momento, ni Apple ni Tim Cook se han pronunciado precisamente a este respecto. Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un nuevo proyecto de ley que impone sanciones a Rusia, Irán y Corea del Norte. La sanción para Rusia es por supuesta interferencia durante la campaña electoral del año pasado, mientras que las de Irán y Corea del Norte se deben a programas de armamentos. La propuesta fue aprobada por 419 votos a favor y 3 en contra, y ahora será llevada al Senado para una segunda votación. De ser secundada por el Senado, el presidente Donald Trump no podría eludir la aplicación de sanciones contra Rusia. El gobierno de Corea del Norte amenazó otra vez con lanzar un ataque nuclear contra Washington si el gobierno de Estados Unidos intenta derrocar al régimen del líder Kim Jong-un. Esto lo confirmó un vocero de la Cancillería norcoreana. Esto tras las declaraciones del jefe de la CIA, Mike Pompeo, quien hizo referencia a la posibilidad de un cambio de gobierno en Pyongyang. Y ante un posible conflicto con Corea del Norte, el gobierno de China fortaleció sus defensas a lo largo de la frontera con ese país. De esta manera se estableció una nueva brigada fronteriza y se construyeron búnkers para civiles. China también duplicó sus fuerzas militares al noroeste del país. El canciller de Venezuela, Samuel Moncada, rechazó las excusas de México y Colombia, países que negaron estar trabajando con la CIA para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Aseguró que la reunión de la Organización de Estados Americanos que se va a realizar hoy es otro gatillo para, dice él, detonar la violencia en Venezuela. Y en más de este país, la fiscal general Luisa Ortega pidió al pueblo venezolano jugarse todo contra la Asamblea Constituyente que está siendo impulsada por el presidente Nicolás Maduro y que se votará este domingo. Pueblo de Venezuela, ante las severas persecuciones, ante los dantescos atropellos, ante las irregularidades que se impulsan desde el poder político, quiero que sepan que estoy restiada con ustedes, pueblo de Venezuela. La funcionaria afirmó que la constituyente solo busca incrementar la persecución política contra quienes piensan distinto al gobierno y llamó al pueblo a que la acompañen a exigir que se respete la Carta Magna.
Ortega ha rechazado la constituyente en varias oportunidades porque asegura que el gobierno debió preguntar a los venezolanos en un referendo si desean modificar la Constitución. Vamos a las breves del país. Durante un asalto, hombres armados asesinaron a 5 policías y a 2 empleados de Bansefi que transportaban recursos del programa Prospera en el municipio de Aguacuotzingo, en el estado de Guerrero. Hasta el momento se desconoce el monto del robo. Un grupo armado atacó a tiros la base de operaciones de la policía de Michoacán, ubicada en la cabecera municipal de Tinguindín. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que esta agresión es la respuesta de la delincuencia ante los operativos que se han realizado en dicho municipio. Por otra parte, indicó que el ataque no dejó heridos. Más de 2,000 armas que fueron decomisadas en diferentes operativos de combate a la delincuencia en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas fueron destruidas ayer por elementos del ejército mexicano en las instalaciones de la 8ª Zona Militar en Reynosa. Petróleos Mexicanos aplicará exámenes de control de confianza a todos los empleados de la estructura que controla la operación de los ductos de distribución de hidrocarburos a fin de combatir el robo de combustible. La Agencia Espacial Mexicana informó que Rubén Miguel García Ruiz, alumno de la Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de la Selva, es el primer chapaneco que realizará una estancia en la NASA. El director de la agencia, Javier Mendieta Jiménez, indicó que el convenio se firmó al inicio de la presente administración y que ha servido para que cada vez más jóvenes abracen al sector espacial como vocación. Tras varias etapas y pruebas de conocimiento con acompañamiento y respaldo de la AEM, Rubén logró ser aceptado para integrarse a un equipo encargado de desarrollar programación para tecnología de uso espacial, estancia intensiva que tendrá duración de un cuatrimestre y que realizará de agosto a diciembre de este año. Vamos ahora a nuestro resumen. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la construcción de un nuevo puente en el tramo afectado del Paso Express de Cuernavaca. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México es un país que proyecta confianza, crecimiento y mayores niveles de desarrollo. Pero aquí lo importante es mantener la unidad, claridad de objetivos y todos resueltos a dar nuestra mayor aportación, nuestro esfuerzo. La Academia Mexicana de las Ciencias, la encargada de revisar los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos en materias como ciencias naturales, biología, química y matemáticas. La Academia ha aceptado participar como institución para hacer la revisión de todos los contenidos que están relacionados con las ciencias. Tras concluir la fiscalización de las campañas, el INE aseguró que acatará las sentencias que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Apple abrirá 3 empresas que ensamblen en su país. Más adelante, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se inauguró la magna exposición Cristóbal de Villalpando. Toluca empata sin goles ante el Atlético de Madrid en su partido del centenario.
Canadá amenazó ayer con salirse del Tratado de Libre Comercio si Estados Unidos elimina el capítulo 19 de ese tratado. ¿Qué es este capítulo 19? Bueno, pues es en pocas palabras un panel de controversias donde se dirimen ahí asuntos que les preocupan a algunos países y que desde que se estableció beneficiaban especialmente a México y a Canadá. Nos vamos a enlazar precisamente hasta Canadá con nuestro compañero Gabriel Ramírez. Gabriel, antes que nada, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pati? Ana Cristina, muy buenos días. Efectivamente, Pati, no lo podía decir mucho mejor. La renegociación del Tratado de Libre Comercio no será tersa. Y es que Donald Trump ha amenazado con terminarlo, con cancelarlo, con prácticamente no llegar a la mesa de negociación el próximo 16 de agosto. Y Canadá ayer, como tú lo dices, bueno, pues ya ha amagado también con levantarse de estas negociaciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la manzana de la discordia? Es este famoso capítulo 19, el capítulo 19 que trata de un mecanismo de resolución de disputas comerciales. Ayer el primer ministro Justin Trudeau, en Ottawa, la capital política de este país, pues simplemente dijo que este sistema es esencial y para Canadá no hay vuelta de hoja al respecto. Vamos a ver cómo lo dijo. No voy a negociar en público adelantándome al inicio de las discusiones, pero he sido consecuente en esto. Estaré defendiendo primero los intereses de Canadá. Y nuestro embajador le dijo la semana pasada a los americanos que un sistema justo de disputas y resoluciones es esencial para cualquier tratado que Canadá firma. Y nosotros esperamos que eso continúe en el caso de la renegociación del TLCAN. Nosotros continuaremos teniendo un sistema justo de disputas y resoluciones. Pati, Ana Cristina, este capítulo 19 tiene una larga historia. En México ha sido calificado como la joya oculta del Tratado de Libre Comercio. Data de 1989, año en que Estados Unidos y Canadá firmaron su primer acuerdo comercial entre ambos países. En aquel entonces, el primer ministro canadiense Brian Mulroney, del Partido Conservador, también se levantó de la mesa porque Estados Unidos no quería incluirlo. Su estrategia le funcionó, el mecanismo se estableció y después se retomó en el año de 1993 cuando comenzaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde México ya estaba incluido. El panel ha resuelto de manera rápida, de manera expedita, si lo comparamos, por ejemplo, con los tribunales de la Organización Mundial de Comercio, diversas controversias entre los tres socios comerciales en productos tan diversos como la carne, el cemento, la cerveza o la madera. En 23 años ha resuelto alrededor de 47 casos y como tú lo decías, Pati, Estados Unidos ha perdido la mayoría de ellos. Se estima que el 77% de los casos han sido resueltos a favor tanto de México como de Canadá. México al día platicó también en exclusiva con el alcalde de Toronto. Toronto es la capital económica de Canadá, donde prácticamente se mueven todos los negocios y donde todas las empresas más importantes del mundo tienen sus edificios corporativos. Él nos dijo que confía en que el tono de la discusión sea distinto al que hemos estado platicando. Vamos a ver cómo lo dijo. Trataremos de fortalecer el acuerdo entre los tres países y no tratar de debilitarlo o tratar de acabar con partes de él, porque creo que está funcionando y siempre hay espacio para revisar estas cosas, pero creo que está trabajando para el beneficio de todos, de los tres países. Vamos a platicar rápidamente de cuáles son los escenarios. Canadá sí va a llegar, se va a sentar a la mesa el próximo 16 de agosto en Washington. Sin embargo, su postura con relación al capítulo 19 es inamovible. Donald Trump ha dicho que si no tiene un buen acuerdo, prácticamente terminará el Tratado de Libre Comercio. Si no se aprueba, si se quita este capítulo 19, entonces las controversias se tendrían que dirimir en la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, pues esto tendría también consecuencias en torno a los costos de los productos de importación y de exportación entre los socios comerciales. Por lo tanto, Pati, Ana Cristina, el optimismo que expresaba el presidente Enrique Peña Nieto esta misma semana, pues contrasta con la incertidumbre que se ha generado en las últimas horas en Canadá, pero también hay que decirlo, esto es parte de la normalidad que genera, la tensión que genera una negociación del calibre del Tratado de Libre Comercio. Estamos hablando de miles de millones de dólares en juego. Ese es el reporte que tenemos desde Canadá. Pues antes de despedirnos, Gabriel, ¿qué agregar a este asunto? Más que las declaraciones de ayer de Donald Trump que dice, ya no seremos el pueblo estúpido al que le van a sacar ventaja. De ese nivel es
pues el momento previo a las renegociaciones del Telecán. Y bueno, también Gabriel, resulta curioso mencionar que de estas veces que mencionas que se ha recurrido al artículo 19, aunque la mayoría han sido perdidas por Estados Unidos ha recurrido al artículo 19 más veces, 24 veces Estados Unidos, 20 veces México y 19 veces Canadá, así que pues finalmente a ellos también les ha servido este recurso. Efectivamente, la intención de Donald Trump de eliminarlo es para poder tener beneficios y poder establecer medidas proteccionistas a favor de su país. Como lo ha dicho, nada más para cerrar esta intervención, Ana Cristina, Canadá también ya está estableciendo un plan B, tiene un tratado de libre comercio en Europa que está siendo aprobado por los congresos de los diferentes países europeos. Se acaba de integrar como socio de la Alianza del Pacífico, mirando a lo que es Latinoamérica y por supuesto también está muy de cerca con China. Entonces, preparando algún tipo de escenario negativo en caso de que las pláticas del TLC se descarrilen, pero pues hay que esperar, van a empezar el 16 de agosto allá en Washington. Gabriel, pues muchísimas gracias por este reporte completo de lo que se está viviendo allá en Canadá cuando estamos a unos días de que inicie la renegociación, si es que inicia la renegociación del Telecán. Un abrazo y muy buenos días desde la Ciudad de México. Igualmente, muy buenos días desde la Ciudad de Toronto. La UNAM está desarrollando un método que permite degradar el plástico en 15 días, cuando normalmente tarda decenas de años. En México se generan cerca de 722,000 toneladas anuales de plástico, y aunque el país reutiliza 50.4%, los esfuerzos son insuficientes. México es el país que más genera desechos de PET. ¿Por qué? Por el consumo de bebidas, de refrescos, el agua embotellada. Se estima que alrededor de 200 botellas de PET se producen al año por persona, por cada mexicano. Eso es mucho. Con el objetivo de coadyuvar al cuidado del medio ambiente, investigadoras de la Facultad de Química de la UNAM desarrollaron un método que permite degradar plásticos en 15 días, cuando la desintegración de este material tarda normalmente de 500 a 1000 años. ¿Pero cómo lo lograron? El Aspergillus nidulans es un hongo que se da en varias partes del mundo, conocido por marchitar a las plantas al contacto. Este hongo contiene una enzima llamada cutinasa, principal agente que ataca la cutícula de las plantas. La cutícula es a su vez un poliéster formado por ácidos grasos, similar al polietileno sintético que contienen los plásticos. Este ataque a la cutícula es el primer paso en la invasión del hongo a la planta. Entonces, pues dijeron, si existe en la naturaleza esta enzima que degrada poliésteres, probemos con los poliésteres sintéticos derivados del petróleo. Y efectivamente funcionaron. Una vez aislada la enzima degradante, las científicas la transfirieron a una levadura para maximizar su efecto, y como resultado se obtuvo un exitoso proceso que rompe la cadena genética del PET, lo desintegra y lo conserva en forma de líquido, para que pueda ser reutilizado en la creación de plásticos. Con esta enzima se evitaría que se sigan produciendo y desechando PETs, a sabiendas de que la producción de plástico en el mundo alcanzó 311 millones de toneladas en 2014, y se espera que este número se duplique en los próximos 20 años. El proyecto ya está en proceso de patente y listo para escalarlo a nivel industrial. El proyecto en estos momentos pues está concluido, digamos, a nivel de laboratorio, y estamos iniciando la etapa de escalamiento para poderlo llevar a cabo en los centros que actualmente utilizan la tecnología de degradación de PET. Lo que nos falta es poner en contacto esa enzima con una mayor cantidad de PET, entonces eso sí estamos estimando que nos tomaría unos 6 meses. Esta investigación ganó el tercer lugar de los premios del Programa al Patentamiento y la Innovación Profopi de la UNAM en su 5ª edición, celebrada en mayo pasado. Para México al Día, Antonio López. Bueno, es miércoles de emprendedores. Nos vamos a comunicar con el ingeniero Aurelio Martínez. Él es director del colectivo Bagatec, para que nos hable precisamente de esta empresa que promueve la innovación y la fabricación de ecomateriales sustentables. Ingeniero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Oye, un saludo antes que nada hasta Oaxaca.
y que nos platiques, por favor, de tu empresa. Claro que sí, pues un saludo de regreso. Y nosotros somos una empresa, una sociedad de producción rural, la cual tiene como objetivo principal el desarrollo de productos ecosustentables a través del reciclaje y el aprovechamiento de un residuo agroindustrial como es el bagazo de maguey mezcalero. ¿Cuáles son? Buenos días, ingeniero Aurelio. Te saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera aquí en el estudio de México al Día en la Ciudad de México. ¿Cuáles son, por ejemplo, las diferentes aplicaciones que pues, en tu empresa desarrollan para poder aprovechar este tipo de pues, materiales que de otra forma se tirarían a la basura? Claro que sí, muy buenos días Ana, muy buenos días a tu auditorio. Pues dentro de las aplicaciones que tenemos, sacamos en primer lugar al mercado una maceta biodegradable de estas fibras con un compuesto totalmente natural que está en proceso de patente desarrollado por nosotros. Dentro de nuestros procesos también tenemos desperdicios para obtener esta fibra útil y pues desarrollamos también un sustrato a base de esta misma fibra. En mi maestría, yo estoy terminando una maestría en el Politécnico Nacional y ahí se desarrolló un panel de construcción con características de absorción térmica y acústica y salieron muy bien las pruebas de absorción. Dentro de otros proyectos que tenemos con aplicaciones, pues son el diseño de empaques para la propia industria del mezcal. Tenemos papel para las etiquetas de estos mismos mezcaleros. Y este año estamos por lanzar nuestro producto estrella, que es como así lo hemos definido, que serían ataúdes y urnas biodegradables de fibra de maguey mezcalero. Aurelio, una de las finalidades de esta empresa que ustedes encabezan es el beneficio hacia las comunidades locales allá en Oaxaca. Me gustaría que abundara sobre eso, sabiendo que pues Oaxaca es una de las entidades más pobres de este país, con una población indígena en su mayoría. Sí, pues una de nuestras misiones es colaborar con las comunidades. Hay 9 distritos aquí en el estado de Oaxaca en los cuales se produce esta bebida espirituosa llamada mezcal. Lo que nosotros estamos ahorita haciendo con estas comunidades es darles una capacitación para el aprovechamiento y el manejo de los residuos sólidos de una manera adecuada. Entonces, con ellos hemos hecho pues ya algunos proyectos de compostaje para activar sus tierras de cultivo y que puedan tener un sustrato totalmente natural y orgánico para sembrar cualquier tipo de siembra, de cultivo. En este caso, pues se ha utilizado mucho para la siembra de maguey. Entonces se les da capacitación, se les da asesoría y vamos de la mano desarrollando el proyecto hasta que ellos pues ya aprendan y tengan el suficiente conocimiento para que puedan operarlo ellos mismos. Aurelio, pues muchas felicidades por la creación de esta empresa que pues además de tener fines sociales, sustentables, pues parece que está siendo un gran éxito. Sin embargo, quiero que nos cuentes qué tan difícil ha sido emprender, qué tan difícil ha sido para ti generar una empresa para que pues las personas que estén pues en la búsqueda de hacer algo similar sepan a qué se van a enfrentar. La verdad, pues sí, el camino ha sido difícil. En primera instancia porque yo estuve mucho tiempo fuera de Oaxaca, 14 años me fui de Oaxaca, estuve en el extranjero y en la Ciudad de México pues trabajando y estudiando y regreso pues a mi estado con la intención de apoyar, de crear esta empresa, la inquietud de siempre aportar al estado algo de lo que pues en su momento nos ha aportado el mismo. Y pues te encuentras con Oaxaca, que pues es, como tú lo mencionas, uno de los estados más pobres. Los índices de competitividad, de empleo, pues son de los más bajos.
La marginación en la que se vive pues es muy alta y pues anuado a eso pues los problemas sociales que el gobierno pues ya desde hace varias administraciones ha presentado. Entonces sí te topas con esos problemas sociales y pues el apoyo que realmente ha sido escaso o muy poco por parte del Estado, donde pues todo lo que hemos realizado pues ha sido por medios propios en una instancia y en segunda instancia pues optamos por obtener apoyo federal gracias al INADEM. En el 2015 pues recibimos un apoyo importante para poder realizar y concretar esta empresa y poder pues ya tener un espacio para trabajar. Es así cuando en el 2006 pues nos dedicamos a montar toda la fábrica, a desarrollar las máquinas para procesar esta fibra y a seguir haciendo pruebas y seguir innovando en las aplicaciones de esta fibra de maguey mezcalero, que pues es muy abundante en el estado y realmente es basura, la cual no nos aprovecha y al contrario está contaminando todos los campos de cultivo. Aurelio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en México al Día, hablarnos de Bagatec, que como ya vimos tiene muchas finalidades esta empresa. Finalmente y de manera breve, ¿cuántas personas están trabajando actualmente en tu empresa? ¿A cuántas comunidades están también beneficiando allá en Oaxaca? Sí, te comento en breve, pues nosotros somos un equipo ya de 13 personas y estamos apoyando alrededor de 9 comunidades en los locales y a unas horas aquí de Oaxaca, como es pues Sola de Vega, el distrito de Tlacolula y Matatlán. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos pues no solamente lo que significa tu empresa, sino también parte de tu historia personal interesante, 14 años fuera, llegar a Oaxaca y querer establecer ahí una empresa que también tenga un fin de ayudar a las comunidades marginadas. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días, saludos. La Secretaría de Turismo informó que entre 2014 y 2016 aumentó en un 20% el turismo de reuniones en nuestro país. Durante la presentación del 24 Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, la Subsecretaría de Planeación y Política Turística, la subsecretaria Teresa Solís, dijo que esta rama ha madurado. Asimismo, destacó que contribuye con mayor gasto y estimula otras cadenas de valor. Es momento de hacer una breve pausa. Le recordamos que estamos en Twitter, @mexaldía, en Facebook, Noticias México al Día. Regresamos con más. Es momento de que hablamos de ciencia, innovación, tecnología y por supuesto redes, donde un nuevo escándalo se ha desatado y tiene que ver nada más y nada menos que con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y pues también con los famosos cantantes, autores e intérpretes de la ya famosísima canción Despacito. Y es que precisamente Luis Fonsi y Daddy Yankee, así como la coautora panameña Erika Ender, pues decidieron utilizar sus cuentas de Instagram para criticar
al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque hizo una versión de su éxito Despacito para hacer propaganda de la próxima elección de la Asamblea Constituyente. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente, tiéndeles la mano hoy, mañana y siempre, que son tus hermanos los que están al frente. Despacito, ejerce tu voto en vez de las balas, ve con tus ideas siempre en paz y en calma, y que la esperanza brille en tu alma. A través de su cuenta de Instagram, Luis Fonsi dijo: mi música es para todos aquellos que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla como propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo. Esto fue pues un pequeño fragmento de lo que publicó en su cuenta de Instagram. También, como le comentaba, la panameña Erika Ender, quien es coautora de esta canción, rechazó su uso por parte del gobierno venezolano. Fonsi dijo que no fue consultado sobre el uso de la canción y aseguró que tiene que haber un límite en las versiones que se hacen de este éxito, que por cierto, ya habíamos comentado aquí en México al Día, es la canción con mayor número de reproducciones de streaming a través de la red en la historia de la humanidad, y también pues es una canción que ha logrado colocarse en los primeros puestos de los favoritos en Estados Unidos desde la Macarena. No había habido una canción en español que lograra esto. Y bueno, también Fonsi, también en un mensaje de su cuenta de Instagram, Daddy Yankee, también el participante de esta canción, dijo que Maduro se ha apropiado ilegalmente de la canción y que es una burla para el pueblo venezolano. Estos mensajes a través de Instagram, por supuesto, recibieron muchísimos comentarios, retweets y likes en la red social. Bueno, es importante comentar que esta situación no es nueva. Durante las campañas políticas pues de muchos países en nuestra región y también me imagino en otros países se hacen versiones modificadas de grandes éxitos, pero pues por supuesto cambiando el mensaje para beneficiar a algún partido político, a algún candidato, y en esta ocasión pues al presidente de Venezuela y la elección de la constituyente. Nicolás Maduro ya por supuesto salió a declarar acerca de las posturas de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Erika Ender. Dijo que se trataba una vez más del bloqueo imperialista, que no podía ser que lo siguieran persiguiendo y que esta composición pues era original de jóvenes venezolanos que estaban intentando pues dar una solución pacífica al conflicto, esta vez a través de la música. Pero bueno, pues ha sido retirada ya de forma masiva la versión de Maduro de las redes sociales, debido seguramente a cuestiones de derechos de autor. Así que ahí está la controversia a través de la red. Y vámonos ahora hasta Europa, porque la Comisión Europea advirtió hoy que si Facebook, Twitter y Google no ofrecen compromisos satisfactorios para adaptar sus condiciones de uso a las normas europeas, se emprenderá una acción colectiva contra ellas por parte de las autoridades nacionales de protección del consumidor. Vera Jourova, comisaria europea de justicia, dijo que no darán otra oportunidad. El próximo paso en el procedimiento en caso de que no haya una respuesta satisfactoria, será lanzar una acción coordinada. Las tres compañías debían proporcionar antes del pasado 20 de julio una serie de compromisos a la Comisión para adaptar sus términos y condiciones de uso a las leyes europeas de protección de los consumidores. Sin embargo, pues solo 2 de las 3 compañías han respondido y la tercera pues pidió más tiempo, pidió hasta el 4 de agosto para presentar sus compromisos. La Comisión Europea advirtió que si una vez que reciban los compromisos, pues decidirán si van a tomar acciones en contra de las empresas. Recordemos que desde los discursos de odio que se han propagado a través de las redes y que han ayudado a reclutar extremistas para grupos terroristas, o también desde los recientes hackeos, pues ha habido una postura mucho más radical en contra de las redes sociales allá en Europa. Y bueno, el pasado domingo Mark Zuckerberg decidió hacer una transmisión en vivo, como lo hace habitualmente. El fundador de Facebook comenzó a interactuar con sus seguidores y uno de ellos le preguntó sobre lo que había dicho Elon Musk, el fundador de Tesla y de SpaceX, sobre el miedo a la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial parece ser una de las tecnologías que va a cambiar nuestro futuro. Les doy un ejemplo. Existe una
un departamento de la Universidad de Cambridge que se trata sobre pensar sobre el futuro de la humanidad, y una de sus líneas más importantes de investigación es la inteligencia artificial, y existen varias posturas al respecto. Personajes como Stephen Hawking y también Elon Musk creen que la inteligencia artificial es muy peligrosa. Sin embargo, personajes como Mark Zuckerberg dicen que beneficiará a la humanidad. Así que, pues, se enfrascaron ayer en una pelea a través de Twitter estos dos magnates de la tecnología, y Elon Musk le contestó a Zuckerberg que él ha hablado en persona con él al respecto de la inteligencia artificial y que no sabe, que su entendimiento de la materia es muy limitado. Elon Musk también dijo que va a hacer una película sobre los temores de la inteligencia artificial y que ya está en camino. Recordemos que Elon Musk habló ante la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos hace unos días para pedir una regulación de la inteligencia artificial antes de que sea demasiado tarde. Ya veremos cómo se va desarrollando esta tecnología. ¿Usted qué piensa? ¿Será beneficiosa o será perjudicial la inteligencia artificial para la humanidad? Decíamos que los claroscuros de la ciencia. La obra La desobediencia de Marte de Juan Villoro se estrena en México en el Teatro Helénico. No hay azar en el cielo. Dios juega con nosotros, no con los números. Los astrónomos Tycho Brahe y Johannes Kepler se reúnen en Bohemia para descifrar las órbitas de los planetas. El primero es un científico empírico, incapaz de interpretar sus propias observaciones. El otro, en cambio, es un teórico con muy mala vista. Tycho y Kepler eran dos personas que se necesitaban y que al mismo tiempo recelaban la una de la otra. Tycho era el mejor observador fáctico del universo, pero no tenía una capacidad teórica fuerte como sí la tenía Kepler. La obra La desobediencia de Marte surge a partir de la lectura que Juan Villoro hiciera en 1984 del libro Los sonámbulos de Arthur Koestler, donde se narra el encuentro entre los dos científicos eminentes. En la puesta, dirigida por Antonio Castro, Johannes Kepler es interpretado por José María de Tavira y Tycho Brahe por Joaquín Cosío. Tu teoría de los sólidos perfectos es impresionante. Volvería a perder la nariz con tal de concebir algo semejante. Comprenderán ustedes la felicidad que puede ser para un escritor, para un dramaturgo, contar con dos actores de la calidad de Joaquín Cosío y José María de Tavira. Es realmente un sueño hecho realidad. El nivel, sobre todo el nivel lingüístico, el nivel verbal, es de una gran perfección, de una gran ambición. Y muy musical. Y precisamente a la hora de ser musical es donde se empieza a volver fácil. Villoro da un giro a su historia para mezclar la disputa entre los astrónomos con la vida de los actores que los representan. La obra, yo diría que es un duelo, es una pelea de box, es un enfrentamiento de los personajes, tanto en el plano histórico como en el plano contemporáneo. Y entonces tal vez lo que norma la acción es eso, el ímpetu de estos dos que están en una pelea de sumo, tratando de sacar al otro del círculo. La desobediencia de Marte se presentará a partir del 4 de agosto en el Teatro Helénico. Para México al Día, Rufino Enríquez González. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se inaugurará la magna exposición Cristóbal de Villalpando, pintor mexicano del barroco. La segunda muestra que el recinto dedica a México en 27 años. La exhibición incluye el lienzo Moisés y la serpiente de bronce y la transfiguración de Jesús, obra monumental de 8 metros que el artista, nacido en 1983, creó para la Catedral de Puebla. María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, respondió, en 1683 nació este artista. Ella presidió la inauguración de esta muestra que culminará el 15 de octubre. Y por cierto, que es la primera exposición de ese tipo, nada menos que en el Metropolitano de Nueva York. Por cierto, México es tu museo.
A finales del siglo XIX se vivió en Yucatán una época de gran prosperidad causada por la industria del enequén, portuaria y de ferrocarril. Fue un momento perfecto en que la transformación del campo se reflejó en Mérida, y una hermosa mansión de esta ciudad nos muestra hoy la prosperidad de aquellos años. Bienvenidos a México es tu museo, y hoy quiero invitarlos a conocer el Museo Regional de Antropología de Yucatán, mejor conocido como Palacio Cantón. De estilo ecléctico, el Palacio Cantón fue diseñado por el arquitecto italiano Enrico de Certi en 1904 para ser la mansión familiar de Francisco Cantón Rosado, un militar que gobernó Yucatán de 1898 a 1902, célebre por participar en diversos momentos históricos de nuestro país, como el Imperio de Maximiliano, la Guerra de Castas, el Plan de Tuxtepec o por su labor como empresario ferrocarrilero. La obra fue dirigida por su sobrino Manuel Cantón, quien utilizó varios materiales traídos de Europa: relieves en yeso, mármol de diversos tonos, columnas con estilo dórico y jónico, así como sus jardines exteriores, hicieron de esta mansión un verdadero palacio con detalles clásicos, neoclásicos y de barroco francés, que fue terminado en 1911. El general Francisco Cantón habitó esta mansión hasta su muerte el 30 de enero de 1917. Su familia siguió utilizándola hasta 1932, cuando decidieron venderla al gobierno de Yucatán. Así, a lo largo de los años, la mansión sería utilizada como escuela, biblioteca, residencia oficial de gobernadores o sede de diversos institutos, y en 1959 fue convertida en el Museo Regional de Antropología e Historia de Yucatán, donde se exhiben permanentemente piezas arqueológicas de la cultura maya prehispánica. Si deseas conocer más sobre la cultura maya y admirar personalmente la belleza del Palacio Cantón, te invito a visitar sus instalaciones en la ciudad de Mérida, Yucatán, y dejarte maravillar por su majestuosa arquitectura, exposiciones temporales y permanentes, talleres educativos y la gran variedad de servicios que ofrece. El Museo Regional de Antropología Palacio Cantón es hoy una muestra perfecta de la mezcla del arte prehispánico y de inicios del siglo XX, una combinación armónica que funde el pasado con nuestros días, convirtiéndose así en una pieza más del enorme acervo que hace de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Esta Cuba 8 y esta mañana nos acompaña aquí en el estudio Carlos Macías, es subdirector de museografía del MUNAL, de este espléndido museo que tiene en la Ciudad de México y sin duda del país. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y para que nos platiques precisamente sobre la arquitectura, las transformaciones que ha sufrido este MUNAL en los últimos años, pues. Así es, pues bueno, es un edificio del siglo XX. Desde el primer año del siglo XX se manda a construir al arquitecto Silvio Contri, un edificio que siempre ha tenido un uso público. Empieza como el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, posteriormente el Archivo General de la Nación, y es hasta el 83 cuando se va a consolidar ya como Museo Nacional de Pintura, ahora Museo Nacional de Arte. Hubo un proyecto muy importante, el proyecto MUNAL 2000, que justo en el año 2000 se hace toda una renovación, ya dedicando al 100% al tema expositivo, todo el edificio. Este proyecto lo que hizo fue que dejó al museo en la punta de lanza, ¿no? Como para hacer un museo que recibiera exposiciones temporales internacionales. Y si bien, bueno, todo lo que fue la renovación de las 35, lo que deja 35 salas del recorrido permanente, salas que justamente desde el proyecto MUNAL 2000 no habían tenido una relectura, una renovación, y es en el 2014 que empezamos este proyecto de renovación. Si bien en el año 2000 se cerró completamente el edificio, nosotros ahora no tenemos la posibilidad de hacer eso, entonces hemos ido trabajando por bloques estas exposiciones que dejarán para el año 2018 totalmente renovadas las salas. Carlos, pues es muy interesante lo que se ha hecho con este museo. Hemos comentado cómo pues todos los que han venido aquí a esta sección Tacuba 8 en México al Día del MUNAL, pues son gente muy joven y pues este aire nuevo que le están dando con la museografía, ¿cómo ha cambiado, según su punto de vista, la percepción ante el público en general del museo?
Pues de hecho eso es muy importante, porque realmente lo que estamos haciendo es atender al público de una manera diferente. En el 2014 todavía teníamos el recorrido permanente, digamos, por poner un ejemplo, los muros 100% en blanco, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es trabajar estas exposiciones como bloques y lo llamamos como si fuera una exposición temporal. ¿Por qué? Porque, digamos, cada uno de estos núcleos se empezó, por ejemplo, con las salas de José María Velasco, posteriormente con la Gliptoteca, que es esta sala dedicada a la escultura, y cada una de las exposiciones tiene su propia gama de colores, su propia tipografía. Entonces esto permite que el recorrido que se hace en el museo, si bien sigue teniendo una cuestión cronológica, también se le está dando mucha importancia a la parte plástica y artística de las piezas. Entonces esto sin duda impacta al público. La idea es que el público... nosotros como museo nos estamos enfrentando pues a una gama de actividades hoy en día y tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? Entonces, darle como esta refrescada a las salas hace que el público se confronte con las piezas de una manera diferente y la experiencia sea distinta, ¿no? No, y seguramente que en esta época, que además de todo es una época difícil, ¿no? Para captar la atención, resulta muy importante que ustedes busquen precisamente estar a la vanguardia y atraer, me imagino, a todo tipo de público, pero a este público de jóvenes muy distraído con las redes sociales, con la tecnología, ¿no? Claro, sí, realmente es eso. También estamos incluyendo el tema de la tecnología, dejando una línea, porque es delgada, ¿no? La línea cuando ya es invasivo. Pero sin duda es eso, es la idea de captar un público joven, aunque a veces no lo parezca, nuestro público mayor número es el público joven, pero es eso, es dar una experiencia diferente dentro de las salas, ¿no? Que el público realmente se lleve de las piezas algo nuevo. Por eso este tipo de exposiciones como Melancolía, que son exposiciones eclécticas, porque te manejan todo tipo de corrientes, ¿no? Sí, de hecho, se ha cambiado también la manera en la que se curan las exposiciones, ¿no? Es que el público entienda cuáles son los vínculos, que a veces el arte novohispano llevarlo a temas que son más relacionados a la actualidad, ¿no? Como dices, en el caso de Melancolía, ahora la exposición por los siglos de los siglos con el artista Bosco Sodi, que también pone en diálogo en 14 diferentes salas, esto desde piezas de novohispano, siglo XIX, siglo XX. ¿Quiénes son los principales artífices detrás de esta renovación de la museografía del MUNAL y cuál fue la idea central detrás? Pues bueno, eso es también muy importante. Realmente también se ha volteado a que sea el equipo interno del museo quien trabaje estas renovaciones, es decir, hay un equipo de investigadores, un equipo curatorial, que ellos están haciendo curadurías dentro de casa, la museografía se está haciendo dentro de casa, el diseño gráfico. Otro tema también, algo que caracteriza al MUNAL es que tenemos dentro del museo talleres de carpintería, talleres de pintura. Entonces creo que la idea es que justamente sea un equipo muy integral el que esté generando toda esta renovación, porque al fin y al cabo, aunque es una renovación, las salas están en constante cambio, ¿no? Los préstamos, todas las restauraciones hacen que siempre sea dinámico el quehacer de las salas. Y por cierto que el arte virreinal tiene un lugar preponderante ahí en el MUNAL, ¿no? Así es. Y que ya vimos con la exposición en el Met de Villalpando. ¿Cómo ves esto? Claro, pues justamente es por los grandes formatos. En el museo tiene todo el segundo piso, está dedicado al arte virreinal y aparte de la academia, que de hecho son las salas que estamos justamente empezando. Estamos a 2 semanas de empezar a desmontar 7 de nuestras salas para hacer justamente esta renovación. Y que es, por ejemplo, ahorita que decías del MET, es importante que el público empiece a tener más contacto y que empecemos a entender más este periodo del arte, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, Carlos, Gracias por haber venido a esta sección Tacuba 8 del MUNAL y pues los esperamos en 15 días. Muchas gracias. Gracias. Y este miércoles a las 12 horas el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la ceremonia de entrega de menciones honoríficas y reconocimientos a unidades y personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, esto en la Ciudad de México. Vamos ahora a nuestro resumen.
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la construcción de un nuevo puente en el tramo afectado del Paso Express de Cuernavaca. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México es un país que proyecta confianza, crecimiento y mayores niveles de desarrollo. Detienen en Tláhuac a 4 personas en auto de lujo con casi 240,000 pesos en efectivo. Tras concluir la fiscalización de las campañas, el INE aseguró que acatará las sentencias que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante un posible conflicto, el gobierno de China fortaleció sus defensas a lo largo de la frontera con Corea del Norte. La obra La desobediencia de Marte, de Juan Villoro, se estrena en México en el Teatro Helénico. Y en los deportes, inhabilitan por 1 año a Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Es todo, muchas gracias a ustedes, a Griselda Yebra, que esta semana nos acompaña en el lenguaje de las señas, pero sobre todo a usted que nos ve. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela excelente.